A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Hola queridos amigos de Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, el programa coproducido por Telesucesos y la Unión Nacional de Periodistas. El día de hoy vamos a tener un gusto muy importante de presentar ante ustedes a quien va a regir los nuevos destinos de la ONP en el periodo 2020-2022, la magíster Mariana Tapia Velasco. Este programa, que es el que inicia ella como nueva presidenta, es el que también voy a despedirme de ustedes, queridos audientes, que durante todo este tiempo nos han acompañado, y sirve además para examinar algunos de los temas más importantes en lo que tiene que ver con el periodismo. Nuestra invitada, Mariana Velasco Tapia, es magíster en gerencia educativa y en planificación educativa, tiene un diplomado superior. Ella fue licenciada en comunicación social por la Universidad Central del Ecuador, pero además de su formación académica, ella tiene una amplísima carrera, una trayectoria extraordinaria dentro del periodismo ecuatoriano. Creo que es un caso especial de alguien que ha recorrido todas las facetas de desarrollo del periodismo, desde la académica, es una muy conocida y prestigiosa docente en varias universidades, hasta la del reporterismo, pasando por ser directora de importantes medios informativos y de opinión. Marianita Velasco inició su carrera de una forma bastante interesante. Tú fuiste una de las primeras directoras ministra de comunicación, cuando esa función recién empezaba a desarrollarse. ¿Cuántos años tenías tú cuando fuiste ministra? Lupita, primero muchas gracias por la invitación. A ver, estaba por cumplir 40 cuando fui vicesecretaria de comunicación, ministra, muy joven. Pero lo que tú dices en verdad, he sido yo afortunada, bendecida, digo yo. Fui creo que, si no la primera, una de las primeras parlamentarias, cronistas parlamentarias, cargo que estaba siempre destinado a los varones, a cubrir el Congreso, ¿no? Congresos de aquellas épocas donde estaban realmente brillantes intelectuales, la mayoría también era de hombres. Creo que las mujeres empezaron a llegar a partir de la década de los 80, 90. En los 90 empezamos a ver cronistas parlamentarias. Sí. Y yo trabajaba en Últimas Noticias y Marcelo Landívar dijo, pero experimentemos con la Bermeja, le pongamos que ella sea cronista parlamentaria. Y dicen que el nuevo siempre tiene un poco de suerte, ¿no? En esa época era el presidente del Congreso Nacional, don Asad Bucarán. Entonces era la única mujer que cubría todo lo que pasaba en el Parlamento y claro, trataba de también un poco ser bienvenida en el grupo de los colegas varones, porque todo ese territorio estaba marcado por ellos, ¿no? Entonces el buscar la información, el buscar unas buenas noticias, hasta que algún rato creo que tuve alguna primicia, pero eran súper interesantes esos trajines. Pero lo que no dice Marianita es de que esa primicia tuvo una trascendencia nacional. Fue precisamente ella la que descubrió
lo que se denominó el pacto de la componenda de los patriarcas, ¿no? En la historia del periodismo nacional es posiblemente uno de los eventos que más dio que hablar en el tema de la política ecuatoriana. Así es que muy jovencita, y miren lo que fue a encontrar. Pero claro, tú decías la suerte del novato, pero en realidad no es la suerte del novato, sino el olfato de quien está destinado a hacer periodismo. Y eso es lo que ha hecho Mariana Velasco durante toda su trayectoria. Ella ha dirigido incluso informativos en algunos medios prestigiosos del exterior. Fuiste también directora de noticias en Canal 13 y 21 de República Dominicana. Y ha escrito inclusive también para algunos periódicos del exterior. Pero hay una faceta de Mariana Velasco que es extraordinaria, es tu vinculación con la academia, esa pasión del periodismo que también se transmite a la búsqueda de dejar una semilla en las nuevas generaciones. Mariana Velasco fue la primera decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad SEG Internacional. Luego ha sido subdecana de la carrera de comunicación en la UTE. Es actualmente docente en la Universidad de las Américas, que llevo ya como 10 años. Unos 10 años vinculada a eso. Y claro, en todo esto hay una pasión que es la de que esa experiencia muy rica que tú has recogido, porque además hay otra cuestión que es importantísima destacar en tu trayectoria, que tú has sido por la prensa escrita, por la prensa radial, por la prensa televisiva, has sido también reportera, informadora en medios televisivos, y esta experiencia tan rica que tú has recabado en tu trayectoria, tratas de transmitirla a las nuevas generaciones. Y yo ahí quisiera recoger algo de lo que tú dijiste en tu discurso de posesión, Marianita. Hiciste una amplísima referencia a lo que debe ser el periodismo, a lo que deben ser los principios y a cómo debería verse el periodismo en un momento de transición tan importante como es el que vivimos. En tu discurso hablaste mucho del tema de la formación y la incorporación de nuevas generaciones a los gremios. Háblanos un poquitito de esto que tú quieres hacer con la Unión Nacional de Periodistas ahora que vas a estar rigiendo sus destinos. Sí, Lupita. A ver, yo creo que todo ser humano tenemos ciclos importantes que vivir dentro del desarrollo personal, profesional y como ser parte de una sociedad. Yo sinceramente sueño de que en los 2 años, cuando termine la administración frente a la Unión Nacional de Periodistas, haya logrado el ingreso del mayor número de nuevas generaciones de periodistas profesionales. Pero más que la cantidad, lo que me interesa es los aportes con los que ellos llegan. Yo creo que si hacemos unas comparaciones, aunque estas sean odiosas, en la formación, cómo recibimos nosotros, por ejemplo, en las aulas, a cómo reciben hoy, hay una gran distancia. Hoy, en la gran mayoría de las universidades del país y fuera de él, pesa mucho la praxis, ¿no? Tanto como la teoría como la praxis. En nuestras épocas quizás no. Yo misma recuerdo, a mí me enseñaban televisión en una pizarra. En la pizarra. En una pizarra. Y fotografía de forma igual, nos indicaban cómo eran los lentes, dibujándolos en la pizarra. O radio, imagínate, en una pizarra. Hoy los muchachos disponen de laboratorios. Y esta mañana justamente estaba en un programa radial donde el colega era un poco el que hacía de tutor, pero los estudiantes eran los que hacían las preguntas, ¿no? Y entonces, claro, los chicos decían que, porque hubo un comentario de algún oyente que decía que el profesor, digamos, estaba luciendo, pero que los estudiantes estaban ahí un poco como adornos. Entonces una de las estudiantes, la chica le respondió, ¿no? Y le dijo que las nuevas generaciones no están para adornos. Y que ellos también tenían su banco de preguntas, y en verdad tenían un banco de preguntas, todo eso, pero que sí les garantizaba cierta seguridad el tenerlo a su docente monitoreándoles, ¿no? Además era parte de su trabajo. Claro. Además parte de la responsabilidad, porque yo les digo siempre que los periodistas ponemos el cuerpo, ponemos la cara, ponemos el nombre, o sea, asumimos la responsabilidad de lo que decimos o de lo que hacemos. Y la niña esta decía que no es sencillo sentarse
tras un micrófono, tras una cámara, hacer las aseveraciones que uno hace, sino que cuando uno ya tiene el conocimiento, la suficiente experiencia, el fundamento, ese dominio escénico también se llega a lograr. Pero que los primeros días, dice, claro, temblaban, ¿no? Asustados, no sabían por dónde, cómo abordar, en fin, y en verdad es así. Los chicos ahora ya tienen mayores destrezas, tienen muchísimas herramientas para aprender. Técnicas y tecnológicas, sí, pero para aprender. El periodista sigue siendo el mismo. Y aquí hay una cosa interesante en lo que tú acabas de señalar. El dominio escénico. Bueno, Mariana Velasco se caracterizó por ser una entrevistadora y una periodista de opinión de las pocas que ha habido, muy dura, decían los entrevistados, porque hacía entrevistas sin concesiones, hacía entrevistas en donde con frontalidad buscaba la verdad de temas muchas veces muy difíciles de tratar. ¿Cómo ves tú el periodismo actual? Tú que has hecho una trayectoria importante, muchas veces confrontando a personajes de la política nacional, a los que llevaste al borde de declaraciones tremendas con la técnica que tú empleabas para entrevistar. Me recordaste, Lupita, la niña de esta mañana que me entrevistaba me decía, yo cuando sea grande yo quiero ser como usted, decía ella, ¿no? Y comentábamos que la técnica de la entrevista quizás es una de las más difíciles, pero si tú investigas al personaje de la A a la Z y si tú investigas el tema del cual quieres abordar, no es tan difícil como podría parecer. Entonces ella me decía, usted ha sido, dice, temida, y le digo, no me agrada esa palabra de temida, le digo, probablemente respetada sí, porque creo que todos los periodistas, Lupita, hacemos o tratamos de hacer el trabajo bien hecho. Entonces, cuando hacemos nuestro trabajo bien hecho, dan estos resultados. Es igual que, ¿no es cierto?, los entrevistados. Cuando tú invitas a un funcionario público, a alguien de una entidad privada, etcétera, se entiende que esa persona está preparada para responder todo lo que el periodista, como un mediador de la sociedad, lo va a preguntar, porque no es que le responden al periodista, le están respondiendo a un país. Entonces, decía también esta mañana, probablemente muchos servidores públicos o muchos funcionarios privados, etcétera, quizás deberían entrar a esto, lo que se llama el media training, porque no todos los seres humanos tienen esa facilidad de comunicar o de trasladar información. Hay personas que son muy inteligentes. De forma inteligible. Exacto. Hay personas que son muy inteligentes, que pueden manejar muy bien los conceptos, las teorías y las filosofías, pero el rato de transmitirlo probablemente falla en los nervios, en fin, miles de cosas, ¿no? Entonces, claro, como tú decías, el estilo de cada periodista lo vamos formando desde muy jovencitos, ¿no? Desde muy jovencitas. Y yo siempre aprendí a ser muy frontal. Yo soy una persona muy educada y muy respetuosa, pero frontal sí. Y claro, aquí uno dice temida, claro, por los que tienen que temer. Probablemente porque los que tienen en este país, si hay personas que cuando enfrentan al periodismo nacional, ¿no?, realmente están angustiados y tratan de descalificar al periodismo nacional, a los periodistas, porque obviamente no son de su agrado muchas de las cosas que el periodismo aborda. Y yo quisiera preguntarte sobre eso, Marianita. ¿Cómo ves tú al periodismo actual en el Ecuador? Ahora que acabamos de atravesar por una etapa muy dura, que fue la del régimen anterior, que se está abriendo una nueva etapa, pero que ha dejado secuelas muy graves para el país, en donde el periodismo ha tenido una tarea crucial, que es la de desenmascarar a estas personas justamente que tienen que temer que el periodismo, pues obviamente cumpla con su tarea de informar las cosas que desde el poder tratan de ocultarse. Lupita, yo creo que el periodismo siempre será periodismo. Me refiero al periodismo serio, al periodismo de rigor. Y como yo les digo a los chicos, a los estudiantes, miren, los periodistas somos odiados y no amados, probablemente admirados. ¿Por qué? Porque justamente el periodismo está hecho para eso, para buscar la verdad, para difundir la verdad. Porque también digo,
Pueden haber situaciones en que tú encuentras la verdad y no la difundes. Entonces el trabajo quedó a medio hacer. Es como las medias verdades, ¿no es cierto? No hay una mentirita blanca. No, mentira es mentira y verdad es verdad. Entonces eso tiene que salir a brillar. Claro, somos las piedras en el zapato de los poderes, porque incomodamos con nuestro trabajo, cuando hacemos bien hecho el trabajo, no cuando somos caja de resonancia de los poderes, no, sino que cuando investigamos, cuando se está trabajando con recursos públicos, cuando se oferta en campaña hacer una obra X y no se cumple. Entonces, eso estorba, ¿no es cierto?, a los poderes, cualquier tipo de poder, sea político, sea militar, sea religioso, sea académico, en fin, bancario. Eso molesta, que haya alguien que demande, que exige, con hechos. Porque además, eso es lo duro de nuestra profesión, tú investigas y te basas en hechos para tú poder investigar, para poder preguntar, para poder consultar. Entonces, que alguien te diga, no, mire, sí está hecha la obra, esos 10 kilómetros que ofrecí, y tú le saques y le pongas, le diga, mire, aquí está, mire cómo está esa carretera que usted dice que ya está hecho. Entonces, claro, ¿a quién le puede gustar eso? Se incomodan, se molestan. Entonces, es que este periodista o este periodista. Pero nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo. Son los otros los que tienen que mejorar, ofrecer, ofertar y comprometerse a cumplir. Es su trabajo. Es su el trabajo trabajo de los políticos, claro, es suyo. presentar un programa coherente, Claro. y cumplirlo, Así es, obviamente, así porque es. si no, como bien dices tú, se queda a medias, como en el caso del periodismo. Y hay una cosa importante en este tema. Tú decías, periodismo es periodismo, periodista siempre será periodista. Hoy se han refinado las herramientas tecnológicas, hay una inmediatez que nosotros no la soñábamos. Inmediatamente con un teléfono se pueden hacer todas las cosas desde el sitio donde te encuentras reportando una información. Pero ese es, digamos, la cuestión técnica y tecnológica que acompaña a todo el progreso de la humanidad, y en este caso en nuestra profesión ha sido un cambio bastante importante. Pero en el fondo, la formación del periodista, ¿qué es lo que requiere, además de estas herramientas tecnológicas que por fuerza tienen que cambiar? Claro, el tiempo nos va llevando eso, al uso de las herramientas. Yo sostengo algo. ¿Cómo nos conocen o por qué nos conocen a los periodistas? ¿O por qué un periodista tiene credibilidad, Lupita? Por los contenidos que maneja. El único bien que posee un periodista es la credibilidad. Y yo, por ejemplo, perdona que hable en primera persona, jamás renunciaría a esta que es mi profesión por el momento de difundir algo que no esté comprobado, que no esté verificado, que no haya contextualizado, que no haya acudido al número X de fuentes. Hoy ya es común no escuchar, en nuestra época cuando iniciamos, sí, ir detrás de los scoops o detrás de las primicias, ¿no es cierto? Era eso de ganarle con la noticia, con la inmediatez. Hoy eso ya no nos inquieta, porque gracias a las herramientas son de fácil acceso a la inmediatez. Pero ahí viene el problema, es la calidad de contenido. ¿Qué contenidos estoy dispuesta yo a lanzar a través de las distintas herramientas tecnológicas? Insisto, la razón de ser del periodista, la materia prima del periodista son los contenidos. Al periodista le creen o le dejan de creer por el tipo de contenidos que maneja. Y no importa en el canal o con la herramienta tecnológica que difundió, sino los contenidos. Que si es un excelente contenido, ese contenido luego puede ser puesto en un podcast, puede ser en un streaming, puede ser en redes sociales, o sea, ya es indiferente porque pero es el contenido. Es ya llegar a la audiencia. Ahora, Marianita, tú acabas de decir algo que es importantísimo en el ejercicio del periodismo, y también lo resaltaste en tu discurso de posesión. Cuando nosotros hablamos de los periodistas, estamos hablando de un mundo diverso, muy diverso, en donde hay periodistas que tienen con todo derecho una postura y otros otra postura. ¿Cómo enfrentar esto desde el punto de vista de lo que se busca en el periodismo, que es, en primer lugar, la lealtad con la audiencia y la búsqueda de la verdad? ¿Cómo hacerlo? Porque, a ver, nosotros conocemos en la historia del periodismo
a varios de ellos que han tenido posiciones disímiles, pero que son íconos del periodismo por su compromiso con la audiencia y con la verdad. Entonces, ¿cómo hacer? Tú resaltaste en tu discurso de posesión que tendrías que afrontar, con todo respeto, como ha sido siempre esa tu característica, la diversidad ideológica que existe naturalmente y debe existir en un gremio tan diverso. ¿Cómo afrontar eso? Yo creo que, mira, Lupita, es parte de la humanidad, del ser humano, tener su carga ideológica, tener su ideología, ¿no es cierto? Es muy respetable, es su derecho además. Yo lo que no comparto es que el tema político, el tema ideológico, lo usemos como un trampolín político a través del periodismo o de cualquier otra profesión, pero quizás el del periodismo es el más visible y es el más sensible, porque nosotros si algo tenemos es esa militancia social con la sociedad, o sea, trabajamos en función de una colectividad, de una sociedad, de un país, a pesar de que el trabajo puede ser totalmente individual. Sí, es respetable la postura política que tiene cada colega, por supuesto, es respetable, en tanto en cuanto no lo utilice, no lo salpique, no se sobreimponga al quehacer periodístico. Igual pasa con los médicos, con los arquitectos, con los ingenieros. Claro, cada uno tiene su corazoncito, como decimos, sí, cada uno, pero no volverte, ¿no es cierto?, a través de la ideología, cualquiera que ésta sea, como la herramienta fundamental del ejercicio periodístico, porque entonces, creo yo, puedo estar equivocada, la credibilidad de ese profesional va a empezar a mermarse. Entonces, si me mantengo independiente, hago las cosas como yo creo que tengo que hacer, pensando en función de país, yo creo que el país, la sociedad como tal, las ciudades, la población, está por encima, creo yo, de cualquier carga política que yo pueda tener. Sin decir que esto sea ilegítimo o ilegal, pero para mí el servicio a una comunidad, a una sociedad, está por encima de todo, para mí. Y ese es uno de los temas más difíciles de sortear en el periodismo, que es una especie de apostolado cívico, de compromiso, como dices tú, de servicio a la comunidad, porque inevitablemente existe esta afinidad que puede ser mayor o menor, incluso algunos podrían hasta militar, claro, no partidistamente o en una causa específica. Y aquí viene una cosa que es extremadamente importante, que es el de que a veces confunde a la ciudadanía cuando se juzgan de manera igual diferentes tipos de periodismo, porque hay un periodismo que es militante y que tiene todo derecho a existir. Un periodismo, muchas veces, por ejemplo, uno encuentra órganos de comunicación que responden a un partido, que son de un partido o que son de una causa específica, son órganos de comunicación, ¿no? Pero el periodista, aquel que sirve a la comunidad en general, es otra cosa. Aquel periodismo que tiene una meta, que es la independencia frente, básicamente, al ejercicio del poder, ¿no? De los poderes, como tú decías hace un rato. Y que además, Lupita, te obliga, como profesional que eres, a comunicarle a tu audiencia desde dónde tú le estás informando. O sea, eso es importantísimo. Si tú estás ejerciendo un periodismo militante, bien por ti, pero tu audiencia tiene que saber, desde este ámbito estoy ejerciendo el periodismo, es decir, desde la militancia partidista, política, estoy defendiendo, creo en ese proyecto político. Entonces la audiencia tiene derecho a saber, y si la audiencia quiere escucharle, perfecto, pero sabe la audiencia quién escucha. Por ejemplo, llama mucho la atención este tema que se trabaja a través de los trolls, en donde bajo una apariencia de ciudadano común y corriente, en realidad lo que se está haciendo es una defensa pagada, ¿no? Una defensa mercenaria de cierto tipo de informaciones. Esto es muy común en las redes. ¿Cómo combatir? Porque aquí hay una cosa muy grave. Se ha dicho que las redes
están copando actualmente sobre todo el interés de los jóvenes. Y son precisamente aquellos que más necesitan de un tipo de información adecuada, porque son ellos los que van a conducir los destinos de nuestros países, de la humanidad en los próximos años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando, como por ejemplo en este caso, bajo la apariencia de inocentes ciudadanos, de ciudadanos comunes y corrientes, lo que se esconde son verdaderas empresas, ¿no?, de distorsión de la información, comúnmente conocidos por troles, entre los cuales hay algunos que son de carne y hueso y otros que son simplemente la máquina que se reproduce los mensajes. Yo creo, Lupita, que eso con el tiempo va a cambiar. ¿Por qué? No es que no va a hacer falta de que se les combata. Yo creo que cada vez la ciudadanía es más informada y está mejor informada. Y creo que la ciudadanía es tan inteligente para darse cuenta, ¿sí?, que viene direccionado ya con ciertos propósitos y esa es la gran diferencia con el periodismo. El periodista pone la cara, el periodista afirma, el periodista pone un nombre, el periodista se responsabiliza. En los trolls no tenemos, ¿no es cierto? Un anonimato que encubre muchas cosas no santas. Todo lo que viene amparado en el anonimato, por algo es anonimato, ¿ya? Y yo te aseguro que si en las redes sociales, por decir algo, exigirían o pedirían una identificación, yo te aseguro que no habría el vendaval que hay ahora en las redes sociales. Bueno, realmente cosas que inquietan en este momento de la actualidad del periodismo, pero más allá de eso, este programa, como les decía al inicio, es especial porque estamos dando la bienvenida para la conducción de este programa a una mujer excepcional en el periodismo. Excepcional por la trayectoria que tiene. Es una trayectoria que cuando uno la lee, pues dice, realmente estamos ante una periodista de excepcionales quilates, pero además excepcional por su formación humana. Es una mujer que se ha comprometido con lo más noble que existe en una sociedad, con causas nobles, con una forma de ser noble, respetable, de manera que para mí es un honor estar en este último programa con ustedes, agradeciéndoles su sintonía por un lado y por otro, diciéndole a Marianita, estás en tu casa. Este programa de la Unión Nacional de Periodistas es un programa institucional y estás en tu casa porque tú estás al frente de nuestra casa, la casa de los periodistas, que es la Unión Nacional de Periodistas. Lupita, si me permite, yo quiero agradecerte también y quiero a la gente y la audiencia decirle que Lupita, el trabajo que ella ha hecho todos estos años, lo ha hecho realmente con una capacidad, con una inteligencia, con una generosidad, y dejas la vara bien alta, Lupita. Entonces, emular tu camino, emular tu trabajo, no es tarea sencilla, créeme. Entonces, sí, hoy me corresponde a mí, esa ha sido la voluntad de los colegas, y yo quiero agradecer también por este espacio para la Unión Nacional de Periodistas. Pero esta casa, estas puertas siempre estarán abiertas, Lupita. La Unión Nacional de Periodistas, algún día la historia va a reconocer el rol que tú particularmente has jugado para que este gremio se mantenga, a pesar de todos los vendavales que vinieron y todos los tsunamis, nos mantengamos, con problemas como hay en todo gremio, pero lo importante es esa unidad de todos los colegas. Así que gracias, 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 Lupita, a ti. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.